Por eso digo que para mí Argentina se va transformando cada vez más rápido en un país salvaje, en un país sin ley. Tiene mucho que ver con lo que dice Marcelo y con lo que dice Morando. Cuestionario rápido, para hacernos entre nosotros, sin mucha vuelta. Dale. En Argentina, ¿se puede tomar un terreno ajeno, sí o no? Sí. Sí, se puede. La respuesta es sí. De hecho, sí. Y no pasa nada. En Argentina, ¿se puede cortar una calle por tiempo indeterminado? Permanentemente. ¿Sí o no? Bueno. Sí. En Argentina, ¿se puede hacer un acampe sobre la avenida 9 de Julio? ¿Sí o no? También. En Argentina, ¿se puede entrar por la fuerza a una empresa privada, como Mercado Libre, por ejemplo? También. Y Sí. finalmente, en Argentina, ¿se puede matar a cuchillazos a un policía? La respuesta obviamente sí. Y esto queda demostrado cuando Rodrigo Rosas, de 51 años, apuñala a Juan Pablo Roldán, de 33, a las 5 de la tarde, en uno de los barrios con más cámaras por metro cuadrado, en la ciudad con más policías per cápita de la República Argentina. Queda claro, Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. La clave de esta locura, que sucedió ayer, es que esto pudo haber sido evitado, que la gente dudó tanto en defenderse, que terminó siendo tarde. ¿Por qué? Porque Chocobar, muchachos. Por lo que decía recién Lucas, porque es ideológico. Porque hace años que nos meten en la cabeza el manual de Zaffaroni. ¿Qué es el manual de Zaffaroni? Orden, derecha. Autoridad es autoritarismo. El uso de la fuerza es fascismo. La policía son ratis. La ley es relativa. ¿Qué significa que la aplicación de la ley es relativa? Bueno, que si tenés una necesidad social, va moviendo. Podés violar la ley. Y la propiedad privada no es tan propiedad privada. Hacer un piquete, tomar una tierra, cometer un saqueo, hay delitos permitidos en Argentina. Y cuando le empezamos a poner el pero al Código Penal, ¿qué hagamos? ¿Qué termina pasando en un país anómico? Nada está bien y nada está mal. A veces en chiste Marcelo dice, che, está el bien y está el mal. Y yo le digo, nada, más o menos. Bueno, sí, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Un ministro de Economía dice abiertamente que te zaracea y no pasa nada. Un diputado nacional le besa los pechos a su mujer en plena sesión y no pasa nada. Y el presidente prohíbe por decreto las reuniones sociales y una semana después se va a comer un asado con Moyano. Y no pasa nada. Está todo permitido porque desapareció la noción moral en Argentina. ¿Cómo se hubiera resuelto? En 15 segundos lo de ayer, con una pistola taser. De haber tenido el policía esta pistola electrónica, hoy seguramente estaba con vida y el loquito, el agresor, también. Un solo dato te voy a dar para terminar con este debate estúpido, infantil, ideológico que propone Berbisky y los organismos de derechos humanos. Arslanian. Las armas electrónicas se usan en 107 países. Terminó, listo, terminó la discusión. Alemania, Australia, Austria, Argelia, Andorra, Bulgaria, Bélgica, Canadá. No te voy a nombrar los 107. Grecia, Holanda, India, Indonesia, Irlanda, Irak, Israel, países de derecha, países de izquierda, no tiene nada que ver la ideología. Mientras tanto, acá seguimos discutiendo si la policía tiene que usar bala de plomo, bala de goma, itaca, o ir desarmada como querían algunos. ¿Se acuerdan que algunos querían que vayan a las manifestaciones directamente sin nada? A ser cagados a palos. Porque yo creo que algunos tienen esa idea de que la policía tiene que ser cagada a palos, ¿no? Les gusta un poquito que la policía la pase mal. Porque son fachos, porque son represores, porque son Videla. Que le peguen a la policía, total, son polis, son ratis. Yo te recuerdo lo que es ser policía en Argentina. Trabajo 12, 16, 18 horas por día, depende del día. Sueldo, ¿cuánto? 40.000 pesos por mes, ahora que le subieron. Riesgo de coronavirus alto, falta de capacitación, falta de entrenamiento, falta de equipamiento, y ayer quedó demostrado. Problemas judiciales, caso Chocobar. ¿Me querés explicar cómo hace esta policía para enfrentarse con delincuentes con ametralladoras? ¿Viste lo de Lanús el fin de semana que recién se le decía a Gustavo López? ¿Sí? Bar Kick-Off. Calle José María Moreno, 98. 3 delincuentes armados,
Uno con ametralladora, chau, perdiste, fuiste. Ponete a pensar en el policía de ayer de la Federal, que perdió su vida en el cumplimiento del deber. Ese policía que dudó en disparar ante un loco que lo estaba apuñalando. ¿Te das cuenta que el problema que tenemos es un tema de valores? ¿Te das cuenta que nos convencieron que la policía es mala y los delincuentes son víctimas de falta de inclusión social? ¿Te das cuenta que nos contaminaron la cabeza, siempre poniéndose del lado del chorro, de los ladrones, de los criminales, de los violadores, de los asesinos, los zafaroni de la vida? Siempre lo mismo. Ya cansa. Aburren. Y el tema es que aburren, pero mientras se va muriendo gente inocente. Y el que cumple la ley, el que paga impuestos, y se rompe el lomo trabajando, y se esfuerza, y se sacrifica, y estudia, y hace honor al mérito, la pasa mal. Mientras que el que viola la ley, bueno, la pasa bien. ¿Cómo construís un país serio con valores invertidos? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo construís confianza si nuestro presidente rechaza el mérito como herramienta de crecimiento? ¿Cómo edificás una nación si todo está en discusión todo el tiempo? Vieron que en Argentina todo el tiempo está en discusión, desde la corrupción hasta la propiedad privada. Estamos discutiendo propiedad privada. ¿Cuándo retrocedimos tanto? Yo creo que Argentina es ese país donde el tipo que viola la ley o roba siempre encuentra la manera de zafar. Desde un motochorro hasta una presidenta. Por eso la decisión de la Corte hoy de prohibir por el momento, aclaro, por el momento, reemplazar a los jueces que investigan a Cristina, es un poquito de agua, ¿no? En el desierto, un poquito. La verdad que cuando vi la decisión hace un ratito dije, un alivio, algo. Hoy se definía, Marcelo me pide que te lo explique bien, si la Corte bancaba o no la parada, si la Corte era funcional o no a la impunidad en la Argentina, si la Corte ponía los huevos o no, si la Corte sostenía o no la causa Cuadernos, la más importante de la historia. La causa Cuadernos fue el robo del siglo, muchachos. Coimas por más de 200 millones de dólares, que quedaron documentadas no solo en cuadernitos, sino en videos grabados por Centeno, el chofer de Barata. Coimas confesadas, admitidas, por más de 30 empresarios arrepentidos, e incluso por funcionarios corruptos, kirchneristas, que admitieron haberla cobrado Uberti, López, Manzanares, etcétera. Que la Corte haya puesto un límite temporario, porque falta un mes para la cuestión de fondo, repito, temporario, ponga un freno y funcione como contrapeso de poder, bueno, vuelve a la Argentina un poquito menos anómica, un poquito menos circense. Es para celebrar, aunque sea lo que pasó hoy. Si la Corte no hacía lo que hizo hoy, estaba dando vía libre a una vicepresidenta a consagrar su impunidad personal. Y mandaba un mensaje tremendamente violento al resto de los jueces, que es: el que se mete conmigo pierde. El que se mete conmigo está fuera de juego. Cristina intentó mandar un mensaje disciplinador para todos y todas. Para todos y todas. Para los jueces, para los fiscales, para los jueces y las juezas. Pero esta vez, y al menos por ahora, lo digo por quinta vez, por ahora, la Corte no la dejó. Es bueno que en medio de tanta anomia y salvajismo y muerte, la máxima instancia judicial de un país no firme un cheque en blanco a la corrupción. Esa corrupción, por otra parte, que tanto criticaba el presidente Alberto Fernández. Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Vudú de vicepresidente? A Vudú de vicepresidente. ¿Cómo hizo? Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López con 9 millones de dólares en el baúl del auto? ¿Cómo lo explica? La verdad es que yo no cambié. Cambiaron ellos. Yo no cambié. Yo seguí planteando las mismas cosas de siempre. Cuando yo le decía a Cristina, tenés un déficit fiscal que se te está yendo de las manos. me decían que me mandaban mañeto. Se le fue de las manos. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con IPF nos va a costar un dineral. Nos va a costar un dineral. Me decían que a mí me mandaba Repsol.
Pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brucau. Y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. No fui yo, fue Cristina. La verdad es que yo con esas cosas tengo enormes diferencias. Un gobierno que haya mantenido a un personaje de las cualidades de Moreno. La verdad es un gobierno que me preocupa. Por un gobierno que no se da cuenta a quién le está confiando los problemas de la gente, es algo que me preocupa. Es algo que me preocupa.